El mundo entero se mueve como si descansara con los ojos cerrados, aunque todos juran que están completamente despiertos, y mientras escuchas estas palabras, puedes creer que eliges cada paso de tu vida, pero en realidad solo reaccionas a lo que un estado interior declaró en silencio como verdadero, porque nada a tu alrededor ocurre por accidente. Cada encuentro, cada momento de pérdida, cada bendición que aparece refleja lo que aceptaste sin ruido dentro de ti, y por eso pocas personas transforman de verdad su experiencia, ya que intentan modificar el espejo en vez de cambiar el rostro que el espejo repite. Pasan años pidiendo, esperando, buscando señales, cuando 4 minutos de conciencia despierta serían suficientes para alterar la dirección de toda una vida. 4 minutos no para convencer al universo, sino para recordar que eres el universo convenciéndose a sí mismo de algo nuevo, y lo que se revela aquí no es un método más, es un permiso interno, el mismo que las tradiciones antiguas describían como crear en silencio, porque todo lo verdadero se forma primero en lo invisible antes de tocar el mundo físico, y hoy descubres lo que nadie te enseñó, cómo manifestar conscientemente en 4 minutos usando un poder que siempre estuvo contigo, la capacidad de asumir un estado, no a través de palabras sino de sentir, no con deseo sino con propiedad, no con preocupación sino con certeza, y cuando esto ocurre notas la verdad que siempre estuvo presente, que la realidad te obedece y que la imaginación ocupa el trono. En el primer minuto no haces ningún movimiento, no intentas crear nada, simplemente permites que la versión antigua de ti se quede en silencio, porque el cambio empieza cuando el ruido se apaga, y aunque muchos piensan que cambiar exige acción, el verdadero creador sabe que cada gesto nace en lo invisible. Así que cierras los ojos con suavidad y aflojas tu agarre sobre las apariencias, soltando lo que el espejo muestra, lo que el cuerpo siente, lo que los números indican, porque todo eso es solo el eco de un estado pasado, y ahora lo dejas desaparecer, respirando profundo hasta sentir que tu cuerpo se vuelve más ligero, como si cada inhalación borrara una capa de limitación, dejando atrás problemas, pasado, peso, quedando únicamente una conciencia silenciosa y sin forma, y en ese instante el mundo exterior intenta atraer tu atención, sonidos, recuerdos, emociones que buscan arrastrarte de vuelta, la resistencia de la identidad antigua intentando no desaparecer, pero no le das poder. Y permites que cada rastro se disperse como humo, y si una voz murmura que esto no es real, la observa sin miedo, entendiendo que es solo la guardiana del mundo viejo intentando conservar su lugar mientras cruzas hacia uno nuevo. Continúas respirando con calma mientras cada exhalación borra otra línea de la historia que antes creías, y cuanto más sueltas la forma, más se abre el espacio invisible, porque el primer minuto no se trata de construir, sino de vaciar, y muchos quieren llenar un recipiente que sigue lleno, pero la conciencia necesita espacio para aceptar lo nuevo, así que en este minuto limpias el terreno interno, cerrando los ojos y diciendo en silencio, yo no soy lo que veo, yo soy lo que elijo, repitiendo hasta que el peso antiguo se disuelva, un instante simbólico en que la persona común se retira y el creador aparece, el cuerpo se suaviza, la mente se aquieta y el silencio late como un corazón, y en este espacio el poder es evidente, porque cada respiración es un paso que va de lo conocido hacia lo abierto, de lo visible a lo invisible, del deseo al ser, sintiendo el aire moverse como si el universo respirara contigo, porque tú y lo que llamas lo divino no están separados, la misma presencia que observa es la que moldea, y cuando el mundo de los sentidos se calma surge la presencia pura, un punto donde nada falta porque todo existe en potencial, y este primer minuto se vuelve la base de todo el proceso, el instante en el que recuperas poder de las circunstancias y lo devuelves a la conciencia. Mientras muchos se enredan con apariencias, el creador vuelve hacia adentro y se sienta en su trono interior, un espacio tranquilo donde inicia el cambio, no con palabras sino con la quietud que reconoce su propia autoridad, y cuando el cuerpo se siente ligero y la mente silenciosa, el estado viejo se disuelve, la máscara que el mundo te dio cae, y quedas frente al lienzo abierto de la creación, donde todo comienza, y comienza en silencio. En el segundo minuto, el creador despierto entra en el nuevo estado, no deseándolo sino vistiéndolo desde dentro, porque este minuto es el momento del reemplazo, donde el yo del pasado deja espacio al yo que viene, y si soltaste lo viejo en el primer minuto, ahora entras en lo nuevo, cerrando los ojos y viéndote como alguien que ya tiene lo que antes buscabas, no observando la escena desde afuera sino viviendo dentro de ella, y si tu deseo es prosperidad, sientes la calma de una vida sostenida, la comodidad del entorno, la gratitud tranquila de quien está provisto, y si lo que buscas es amor, percibes el calor, la cercanía, la presencia suave, viviendo la experiencia ahora en vez de imaginarla lejos, porque el secreto siempre está en el sentir, la mente puede dudar pero el cuerpo sabe cómo sentir algo como real, así que lo enseñas con delicadeza,
respirando y dejando que cada exhalación lleve la sensación de esa nueva realidad por todo tu interior, sin forzar imágenes, permitiendo que aparezcan por sí solas, notando la temperatura, el sonido, el ambiente de la escena, y mientras lo haces el patrón invisible empieza a tomar otra forma, porque el universo no responde a palabras sino al estado que ocupas, y aquí es donde muchos se frenan, porque siguen viéndose como buscadores en vez de poseedores, pero quien busca pide y quien posee afirma. Así que dices dentro de ti con serenidad, yo soy lo que antes pedí, repitiendo con la certeza de quien afirma algo ya verdadero, permitiendo que el sentimiento recorra tu interior como una declaración silenciosa, y desde ese instante la energía empieza a organizarse alrededor del estado elegido. Durante este segundo minuto el mundo exterior puede parecer igual, pero dentro algo esencial cambia, porque la conciencia es el molde y la materia es arcilla, y si surge duda recuerdas que lo invisible viene antes de lo físico. Igual que una semilla nunca exige al suelo una prueba de que crecerá, simplemente reposa sabiendo que el proceso empezó. Y tu estado funciona igual, así que permaneces tranquilo, atento, viviendo dentro de la escena cumplida, notando pequeños detalles, y si el deseo es riqueza, sientes la estabilidad de tu vida, si es fortaleza, sientes la vitalidad extendiéndose, si es reconciliación, percibes la suavidad de la paz, la liberación de tensión, porque la emoción es el alfabeto de la creación y cada sentimiento sincero es una orden para la realidad, y no existe barrera entre lo que sientes y lo que la vida se vuelve, porque lo que se siente con profundidad se vuelve inevitable, y este segundo minuto planta una raíz nueva en la conciencia, expandiendo el yo soy. Y. Reemplazando todo lo viejo, y cuando el minuto termina, algo dentro cambia de tono, moviéndose por el mundo mientras el mundo ya responde al nombre que ahora llevas, porque quien vive siquiera un instante en el estado cumplido ya encendió el proceso, y nada puede borrar lo que fue sentido como verdad. En el tercer minuto la creación empieza a madurar, el momento de la gratitud silenciosa, donde ya no imaginas ni describes ni buscas, solo agradeces como quien sabe que la llegada es segura, porque la gratitud sella toda manifestación, y aparece únicamente cuando algo es real por dentro, y el universo responde a esa certeza con exactitud. Así que cierras los ojos otra vez y lo sientes terminado, respirando profundo mientras surge una sonrisa suave, no de esperanza sino de certeza, y el cuerpo responde con calma, con alegría delicada, con la paz que llega solo cuando algo se ha alineado, diciendo en silencio, gracias, porque ya es mío, repitiendo con la facilidad de quien descansa después del logro, emitiendo la señal más fuerte de creación, el reconocimiento del cumplimiento, mientras muchos piden desde la carencia, el Creador habla desde la gratitud, porque pedir confiesa ausencia pero agradecer confirma posesión, y nunca agradeces por lo que vendrá, agradeces por lo que es. Sintiendo la diferencia, como si cambiaras un ruego por una melodía, agradeciendo por bienestar aunque el cuerpo vaya lento, agradeciendo por abundancia aunque los números parezcan pequeños, agradeciendo por amor aunque la habitación esté en silencio, porque la gratitud suaviza la resistencia y alinea lo invisible con lo visible. Dentro de ti existe una puerta silenciosa que se abre cuando decides sentir la realidad desde adentro y no desde lo que ves afuera, porque lo único real es lo que sientes ahora, lo demás es como una fotografía vieja que ya no tiene poder sobre tu vida, una imagen que se va apagando mientras tú grabas una escena completamente nueva con cada respiración. Y por eso permaneces en este sentimiento durante todo el minuto, sin prisa, sin tensión, solo con la presencia tranquila de una gratitud profunda, dejando que cada latido diga gracias y que cada respiración confirme ya es mío, porque esta repetición suave entra en el subconsciente donde la verdadera transformación se forma y crece, y si el primer minuto fue el cierre de lo antiguo y el segundo el nacimiento de lo nuevo, entonces este tercer minuto es como un bautizo, el instante en que la nueva identidad despierta dentro de ti, y todo lo que el mundo mostrará después será solo el reflejo de lo que estás sintiendo en este momento. Porque lo que no se ve ya cambió y lo visible solo seguirá su propio ritmo, así que te sientes liviano como alguien que entrega todo a la parte divina interna, sabiendo que no hay nada que demostrar ni nada que perseguir, porque el Creador no duda de su creación, la contempla y reconoce su bondad, y tú haces lo mismo, mirando con calma, sonriendo despacio, descansando en una sensación de totalidad, y entonces este tercer minuto se vuelve un momento de fusión donde tú y tu deseo ya no están separados, donde la conciencia acepta que todo lo sentido, creído y amado ya está sostenido en el campo invisible, y desde esa aceptación la creación queda completa, y en ese mismo instante el universo comienza a alinearse con tu nueva identidad, la identidad de quien ya posee el cumplimiento, preparando el escenario para el cuarto minuto, que es el más sagrado. El minuto de la entrega, no una entrega de derrota sino de certeza, porque aquí sueltas el deseo no para abandonarlo sino porque sabes que ya cruzó de posibilidad a forma,
aunque la forma todavía no haya llegado a tus ojos, y en este minuto no pides, no repites, no intentas controlar, simplemente descansas en la confianza absoluta de que lo que sentiste en lo invisible ya se está moviendo hacia lo visible, igual que una semilla fértil que se coloca en la tierra sin necesidad de revisarla una y otra vez. Porque quien no entiende cava por duda, pero quien despierta planta y se retira en paz, respirando lento y quedándose quieto, sintiendo la serenidad de alguien que ya sabe, y dentro de esta quietud no existe preocupación ni espera ansiosa, solo la conciencia de que el universo, este campo vivo que responde a cada movimiento interno, ya recibió la instrucción, y por eso dices hacia adentro con suavidad yo lo suelto porque ya es real, sintiendo ese alivio que llega, ese cambio que transforma el peso de querer en la ligereza de ser, y este minuto se vuelve la hora de la máxima confianza, el momento en que dejas de buscar señales externas y reconoces que la señal más grande ya ocurrió, el cambio dentro de ti, porque no necesitas pruebas externas, el mundo ya empezó a reorganizarse para coincidir con el estado nuevo que cargas, y todo lo que sucede después, una palabra, una coincidencia, un encuentro, será solo la sombra de esa decisión que hiciste en silencio. Aunque muchos fallan aquí porque intentan forzar el milagro, pero los milagros no obedecen a la fuerza, se despliegan naturalmente, y por eso este minuto es llamado el descanso del Creador, así como está escrito que lo divino descansó después de crear. Tú descansas en la certeza del acto terminado, dejando que el mundo físico haga su parte, porque lo físico siempre va detrás de lo invisible, y si la duda vuelve, sonríes con suavidad y dices el viejo estado solo está diciendo adiós, y continúas en paz, confiando en que esta serenidad es el sello final, la prueba silenciosa de que la vibración fue aceptada por completo, y ahora solo queda la comunión con lo que ya es, sintiendo el tiempo volverse lento, sintiendo el aire entrar y salir suavemente llevándose cualquier rastro de esfuerzo, porque ya no estás tratando de crear, estás permitiendo que lo que ya está creado aparezca, algo muy distinto, porque ahora no fuerzas resultados, eres el canal a través del cual aparecen, y el canal no hace nada más que mantenerse abierto, y cuando el minuto termina algo dentro de ti se habrá asentado para siempre, la identidad antigua no regresará, porque fue disuelta en la confianza y sustituida por la certeza, y ya no estás como alguien que quiere, sino como alguien que tiene, y el mundo externo quizá necesite algunos días para reflejar este cambio, pero ese tiempo es solo la lentitud normal de la materia comparada con la rapidez del espíritu, y tú entiendes que el acto está completo. Cerrando el método no con súplica, sino con una declaración tranquila está hecho y así es, porque cuando la conciencia se mueve el universo se mueve con ella, y quien aprende a soltar en silencio descubre el secreto más grande de la manifestación, que el poder nunca nace de forzar, sino de confiar, y ahora el ciclo está completo. 4 minutos fueron suficientes para disolver lo antiguo e instalar lo nuevo, guiándote fuera del olvido hacia la memoria de lo que realmente eres. Y todo lo que está fuera de ti es solo el eco de lo que sostienes dentro, y quien despierta a esta verdad deja de ser moldeado por las circunstancias para convertirse en quien las moldea. Por eso tan pocos comprenden el poder real de la imaginación, porque exige responsabilidad, ya que cuando alguien entiende que todo lo que vive es fruto de sus estados internos ya no puede culpar al azar, debe elegir cada pensamiento, cada tono, cada suposición con conciencia, y aunque la mente natural intente distraerte murmurando que nada cambió, no caes en eso porque lo invisible ya se movió, y cada respiración, cada emoción, cada elección silenciosa durante estos minutos, ya redibujó el camino de tu vida, y aunque el mundo tarde en mostrar la nueva escena, el resultado está fijado, igual que el amanecer no puede ser detenido, una suposición cumplida no puede fallar, porque el tiempo es solo la distancia entre el decreto y la experiencia, y mientras más calma mantengas más rápido esa distancia desaparece, y no buscas pruebas ni cuentas días, porque quien confía en el poder interno sabe que el universo es solo un espejo fiel, y sigues viviendo normalmente pero con la sensación de ya es mío, caminando, hablando, pensando y actuando como alguien que ya posee, no por orgullo sino por conciencia, porque el orgullo intenta forzar, pero la conciencia simplemente ilumina, y quien conoce su poder no necesita gritar, habla con el corazón y el mundo responde, recordando que el universo no se mueve por esfuerzo sino por el tono de certeza. Y la certeza no es pensar positivo, es sentir como real lo que ya está cumplido, así que practicas este método hasta que se vuelve natural como respirar, usando 4 minutos cada mañana para soltar lo viejo, despertar lo nuevo, agradecer y dejar ir, haciéndolo hasta que la mente aprenda a confiar y el cuerpo a descansar en convicción, sin necesitar saber cómo ni cuándo, porque el cómo pertenece a la inteligencia divina que organiza todo, y tu única tarea es permanecer en el estado. Y si algún día vuelve el miedo, como a veces sucede, no luchas contra él, lo observas y dices este no es mi estado, elijo otro, y vuelves hacia adentro,
porque el trono de la creación siempre está dentro, y ninguna fuerza externa puede derrotar a quien se niega a abandonar su visión interna, y así los milagros se vuelven comunes, porque lo que el mundo llama suerte, quienes despiertan lo reconocen como ley manifestándose, y te levantas cada día sin pedir señales, porque no eres un suplicante del universo, eres la palabra que moldea la realidad, moviéndote con seguridad aún sin ver el camino completo, y lo invisible obedece a quien camina con certeza, y cuando despiertes mañana vive como alguien que ya sostiene el resultado, sonriendo no por esperanza sino por saber, porque cada paso será una oración viva y cada acción una confirmación, ya que todo ya es y siempre fue, y lo que cambia es solo lo que decides sostener dentro, porque la realidad no es más que el eco de la imaginación, y quien imagina con fe no espera, presencia, dejando que este método sea más que una práctica, sea un recordatorio de que eres el creador de todo lo que llamas vida y ahora estás completamente despierto a tu poder. Aquí dentro comienza un movimiento silencioso cuando notas que la vida no te empuja de un lado a otro, sino que responde al tono interior que decides mantener, como si cada pensamiento fuera una pequeña orden que organiza lo que ocurre a tu alrededor, y al perceberlo descubres que la fuerza verdadera nunca estuvo en las circunstancias, sino en la manera en que eliges respirar frente a ellas, porque lo exterior siempre llega tarde, siempre aparece después, siempre es solo el eco del mundo interno que sostienes en cada instante, y por eso, aunque la mente natural diga que todo sucede contra ti, la mente despierta entiende que todo sucede a través de ti, moldeado por la vibración, por el ritmo y por la intención que eliges dentro, y mientras caminas por tu día con esta conciencia, incluso los gestos más simples empiezan a transformarse. La manera en que alguien te habla, las oportunidades que surgen sin aviso, la claridad que aparece cuando menos la buscas, porque el mundo está obligado a alinearse con el estado que sostienes, y en el momento en que esta verdad se fija en ti, dejas de perseguir resultados y comienzas a encarnarlos, porque nadie puede mantener un estado auténtico sin que la realidad se incline para acompañarlo, igual que nadie sostiene una llama sin sentir el calor que emite, y mientras muchos esperan permiso para cambiar, tú descubres que ese permiso siempre fue tuyo, que el instante en que asumes una nueva identidad es el mismo instante en que la vida se reorganiza silenciosamente a tu alrededor, mostrando por qué el viaje interior importa más que cualquier lucha externa, ya que la lucha externa termina en el segundo en que el estado interno cambia, y todo lo que antes parecía pesado empieza a aflojar, todo lo que parecía lejano se acerca, todo lo que parecía imposible encuentra una forma de manifestarse. No porque el mundo sea más fácil, sino porque te alineaste con la versión de ti que siempre fue capaz, y desde aquí dejas de preguntar si algo va a suceder y comienzas a preguntar quién debe ser para que eso se sienta natural, y al elegir este estado una y otra vez, pensamientos, acciones y decisiones nacen de ti como si la propia vida guiara tus pasos, recordándote suavemente que el camino ya estaba preparado desde el momento en que escogiste la identidad que lo acompaña, porque primero viene la identidad y después la evidencia, primero declara el ser y después responde el mundo, primero creas dentro y después observas el reflejo afuera, y cuanto más vives esta verdad, más entiendes que nada real puede ser quitado de ti, y que nada que parezca faltar está realmente ausente si puedes sentirlo dentro, porque el mundo responde no al deseo ansioso sino a la certeza tranquila, no al miedo sino a la firmeza, no a la duda sino a la claridad. Por eso el mayor poder que posees no está en el esfuerzo, sino en la conciencia, no en la presión, sino en el alineamiento, no en la lucha, sino en el estado que decides ocupar y, cuando dominas el estado interno, el escenario externo se vuelve la parte más simple de la creación, y percibes con detalle cómo el mundo se mueve de manera sutil para coincidir con el tono que mantienes por dentro, y entiendes que nada de afuera tuvo jamás el poder que imaginaste, porque todo movimiento verdadero empieza en lo íntimo, mucho antes de que aparezca cualquier evidencia, y el cambio silencioso en tu sensación ya es la primera señal de que algo se transformó, incluso si tus ojos aún no lo notan, y al vivir con esta certeza tu relación con el tiempo cambia, dejas de correr, dejas de desconfiar, dejas de medir tu avance por lo que puedes ver, porque los sentidos solo muestran el pasado mientras tu estado interno escribe el futuro, y el futuro toma forma en el instante en que lo asumes como real, no mañana, no algún día, sino ahora, en el momento en que eliges sentir la realidad de una vida que aún no tocó tus manos pero ya tocó tu conciencia, y este es el secreto que disuelve el miedo, porque el miedo solo existe cuando crees que lo externo es más fuerte que lo interno, pero cuando entiendes que el mundo visible es imaginación condensada, el miedo pierde su voz, y empiezas a moverte de otra manera, a hablar de otra manera, a respirar de otra manera, cargando contigo la postura de quien sabe en lugar de quien solo espera, porque la esperanza aún guarda trazos de incertidumbre, mientras el saber permanece firme sin esfuerzo, y de ese saber nace una calma imposible de
Imitar una calma que modela tus reacciones, tus elecciones, tus expectativas, hasta que todo lo que haces está alineado con la versión de ti que ya posee lo que antes perseguías, y la vida se vuelve más ligera, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu identidad deja de derrumbarse ante ellos, y en vez de reaccionar con patrones antiguos, sostienes tu nuevo estado hasta que el mundo no tiene otra opción que reflejarlo, y cada día notas lo natural que se vuelve permanecer en ese estado, como las oportunidades aparecen con facilidad, como las puertas se abren sin presión, como la paz se queda sin que tengas que retenerla, porque nada forzado dura, pero todo lo alineado se vuelve simple, y la simplicidad es la marca de un estado completamente aceptado. Y con esa conciencia dejas de negociar con la duda y comienzas a reconocer la duda como la voz de una identidad que ya no habitas, un eco sin fuerza, desvaneciéndose cada vez que regresas al estado que elegiste, y cuanto más familiar se vuelve ese estado, más comprendes por qué los antiguos decían que la imaginación es el origen de la creación y el sentimiento es su fuerza vital, porque todo lo real nace primero dentro de ti antes de aparecer afuera, y cuando esta confianza se profundiza notas la diferencia entre forzar un deseo y descansar en él. Porque la fuerza tensa mientras el descanso afirma, y la afirmación suaviza todo, trayendo fluidez, ligereza y dirección, y percibes cómo tu respiración se ajusta, cómo tus pensamientos se calman, cómo tus emociones encuentran equilibrio, como si tu mundo interior aprendiera a seguir el ritmo del estado que asumiste, y cuanto más encarnas ese ritmo, más natural se vuelve vivir sin correr, sin aferrarte, sin temer, porque entiendes que nada verdadero puede perderse y que nada destinado a ti necesita ser perseguido. Y empiezas a reconocer cuando la antigua identidad intenta regresar, cuando el miedo susurra, cuando la impaciencia aparece, cuando la realidad parece probar tu estabilidad, y en vez de caer en esos impulsos, observas todo como alguien que ya no pertenece a ese patrón, y ese simple observar sin rendirte es una declaración de poder, porque muestra que tu nuevo estado es más fuerte que tus viejos gatillos, y cada vez que sostienes tu estado a pesar de las tentaciones de la mente antigua, debilitas los patrones que antes te controlaban, hasta que pierden toda fuerza, como sombras desapareciendo al amanecer, y desde allí la vida deja de sentirse como una cadena de obstáculos y pasa a ser una respuesta a tu alineamiento, porque todo alrededor empieza a reflejar la firmeza que mantienes dentro, y las personas te tratan de otra manera, no porque ellas cambiaron, sino porque tú cambiaste, y las oportunidades surgen, no porque estaban ausentes, sino porque te convertiste en alguien capaz de verlas, y hasta los desafíos adquieren otra calidad, pareciendo invitaciones para profundizar tu estado en vez de amenazas contra él, revelando que nada tiene el poder de quitar lo que realmente te pertenece, y con esa expansión de conciencia dejas de buscar pruebas externas de que tu trabajo interno funciona, porque la paz que sientes se convierte en la mayor evidencia de que algo real se mueve a tu favor, y entiendes que la paz no es ausencia de movimiento sino presencia de alineamiento, y que el alineamiento es el verdadero punto donde nace la creación, y cuando permaneces el tiempo suficiente en ese estado, incluso el deseo cambia. Deja de ser una búsqueda por lo que falta y se convierte en un llamado a ser más tú, más alineado, más despierto, y descubres que cada deseo es una invitación de una versión superior de ti, llamándote a habitarla, a sentirla, a respirarla, a vivirla por dentro antes de verla por fuera, y al responder a esos llamados la vida se vuelve un lienzo que pinta sin cesar, no con pinceles sino con creencias, no con colores sino con emociones, y cada suposición es un trazo, cada sentimiento es un matiz. Y el mundo te devuelve el cuadro que sostienes con más constancia, y cuanto más entiendes esto, más sueltas la ilusión de esperar, porque esperar pertenece a quien duda, mientras presenciar pertenece a quien sabe, y dejas de posponer tu identidad hasta que el mundo cambie, porque comprendes que el mundo no puede cambiar primero, solo puede seguir. Y con esta certeza aparece un silencio profundo dentro de ti, un silencio que no depende de las circunstancias, un silencio que permanece incluso cuando el mundo está ruidoso, un silencio que se convierte en tu ancla, en tu fuerza, en tu dirección, y desde ese silencio creas, no con presión sino con intención, no con temor sino con confianza, no con desesperación sino con claridad, y todo alrededor empieza a reflejar esa claridad de una manera precisa, suave e inevitable. A medida que esas confirmaciones se acumulan, tu fe se transforma en certeza, y esa certeza se convierte en el cimiento silencioso de tu nueva realidad, porque empiezas a comprender por qué los antiguos maestros hablaban de la quietud como el lugar donde nace la fuerza, ya que es en esa quietud donde te conectas con la identidad que existe más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de cualquier límite, y es justo ahí donde reconoces la verdad de que no necesitas luchar por lo que ya te pertenece, porque lo que es tuyo no puede ser negado, no necesitas suplicar equilibrio, porque el equilibrio surge de manera natural en el momento en que dejas de resistirte, no necesitas convencer al universo,
porque el universo toma forma a partir de las ideas que mantienes con más constancia, y cuando esta comprensión se instala en ti, dejas de mirar la vida como algo que hay que conquistar y comienzas a verla como algo con lo que puedes armonizar. Tus deseos también empiezan a sentirse distintos, ya no nacen de la inseguridad ni de la prisa, sino de la expresión, de la expansión, del deseo de alinearte con lo que eres en esencia. Comienzas a desear no desde la falta, sino desde la creatividad, no para llenar un vacío, sino para descubrir nuevas posibilidades de tu propio potencial, y este cambio transforma la calidad de tus manifestaciones, porque las manifestaciones creadas desde el miedo llevan tensión, mientras que las creadas desde la alineación se despliegan con suavidad. Notas lo fácil que se vuelve soltar los deseos que no pertenecen a tu versión más elevada, como desaparecen sin esfuerzo, dejando visibles solo aquellos que se sienten verdaderos, los que vibran con la identidad que decidiste habitar, y a medida que tus deseos se vuelven más claros, tu estado también se vuelve más preciso, más estable, más poderoso. El mundo exterior empieza a responder con una exactitud sorprendente, mostrándote que nada es casual, que todo sigue el ritmo de la vibración que sostienes. Incluso los momentos que antes parecían retrocesos ahora se muestran como correcciones, ajustes suaves que te guían hacia la versión de ti que vive en completa coherencia. Y descubres que los obstáculos nunca fueron castigos, sino señales que te apartaban de estados que no estaban en armonía con tu verdadera naturaleza, y esta revelación te libera del resentimiento, porque entiendes que nada estuvo en tu contra, que todo te estaba formando, y ahora que caminas con esta conciencia, la vida se siente mucho más aliada, más cercana, porque tu percepción se ha expandido. Y cuando tu percepción se expande, también lo hace tu capacidad de sostener estados más elevados durante más tiempo. Comienzas a mantener claridad incluso en la incertidumbre, paz incluso en la transición, gratitud incluso cuando aún no existe evidencia física, y esta habilidad se convierte en tu fortaleza. Porque el mundo no puede evitar reorganizarse para coincidir con el estado que preservas, empiezas a vivir de manera deliberada en vez de vivir por accidente, eliges con conciencia en vez de reaccionar por costumbre, te abres a la expansión en vez de defenderte del cambio, dejas de preguntarte si eres digno, porque la dignidad deja de ser un cuestionamiento cuando comprendes que la creación responde a la identidad y no a la duda interna, y ahora eliges tu identidad con intención, sabiendo que determina la dirección completa de tu vida. Desde esta identidad intencional, el amor se vuelve más sencillo, no porque las circunstancias cambien, sino porque llevas dentro el amor que antes buscabas en lo externo. La prosperidad se vuelve natural, no porque el dinero llegue de inmediato, sino porque el estado de abundancia ya no depende de cantidades. La calma se convierte en tu punto de partida. No porque la vida esté libre de desafíos, sino porque los desafíos ya no roban tu presencia. Todo en tu interior se estabiliza alrededor de la comprensión de que eres tú quien anima tu mundo. Eres el proyector y no la pantalla, eres la causa y no el efecto. Y cuando esta verdad se encarna en ti, comienzas a caminar con una confianza silenciosa que no necesita ser anunciada, una confianza que se expresa en tu postura, en tu tono, en tus decisiones, en tu forma de permanecer en silencio. Descubres que las grandes transformaciones no nacen del esfuerzo sino de la identidad. Y la identidad se forma no a partir de lo que haces sino de lo que asumes, de lo que sientes, de lo que eliges sostener una y otra vez, y como ahora vuelves a la coherencia en vez del miedo, a la certeza en vez de la duda, a la presencia en vez de la impaciencia, tu vida entera empieza a reflejar la estabilidad de alguien que por fin entiende su propia autoridad creativa. Y cuando esa autoridad creativa se instala por completo en tu conciencia, entiendes por qué todas las enseñanzas siempre te señalaron de vuelta hacia ti, no para alimentar el ego, sino para recordarte la verdad que estuvo enterrada durante años de condicionamiento, porque nunca estuviste sin fuerza, nunca estuviste perdido, nunca estuviste desconectado. Simplemente olvidaste el lenguaje de tu mundo interior, y ahora que recuerdas cómo funciona la creación, ya no puedes regresar a la forma antigua de vivir. No puedes seguir afirmando que eres víctima de las circunstancias cuando ya viste tu conciencia moldearlas. No puedes decir que estás sin opciones cuando observaste cómo tu estado interno mueve lo invisible. No puedes seguir sosteniendo viejos temores cuando ya caminaste a través de ellos y descubriste que se disuelven en el momento en que dejas de alimentarlos. Esta nueva conciencia se convierte en la brújula del resto de tu vida, guiándote no con ruido sino con intuición, no con presión sino con claridad. Empiezas a confiar en ti con una profundidad que antes nunca habías sentido, porque la confianza ya no es una idea sino una experiencia. Sentiste tu propia fuerza, percibiste el cambio que nace de la coherencia, viste la evidencia de tu trabajo interior reflejada en el mundo externo, y este reconocimiento permanece contigo como una llama silenciosa, firme y constante, iluminando tu camino incluso cuando los siguientes pasos aún no son visibles.
Caminas ahora con una presencia que otros perciben aunque no sepan explicarla, porque tu energía ya no vibra con ansiedad ni con duda, sino con certeza, con equilibrio, con la sensación tranquila de saber que estás guiado desde dentro, y esta guía interna se convierte en tu mejor compañía, llevándote hacia personas que coinciden con tu nuevo estado, alejándote de ambientes que ya no te sostienen, acercándote a oportunidades que encajan con tu expansión, separándote de patrones que antes te agotaban. Todo se vuelve más simple porque tu mundo interior dejó de ser caótico, el ruido desapareció, lo que queda es claridad. Y con esa claridad llega la libertad de elegir tus reacciones, tus ideas, tu identidad, tu camino. Comprendes que nada externo puede encerrarte cuando tu estado interno permanece soberano, entiendes que el mundo puede cambiar, las personas pueden transformarse, las circunstancias pueden girar, pero la autoridad que recuperaste ya no puede ser arrebatada. Te pertenece en cada respiración, en cada pensamiento, en cada convicción, y esta es la liberación silenciosa que surge cuando reconoces quién eres más allá de las etiquetas del mundo, más allá de los límites del pasado, más allá de los temores de la mente. Llevas esta liberación como un hilo de luz que corre bajo tu piel, guiándote sin prisa, recordándote que cada instante es una creación nueva, que cada día es un comienzo, que cada respiración es una posibilidad de ir más profundo en la identidad que elegiste. Y mientras sigues viviendo desde esta identidad, notas lo natural que se vuelve la calma, lo sencillo que se vuelve el amor, lo frecuente que se vuelve la prosperidad, no porque persigas estas cosas, sino porque ellas se alinean de manera inevitable con el estado que sostienes. Comprendes ahora que tu vida ya no está moldeada por el azar sino por la conciencia, ya no está guiada por el temor sino por la intención, ya no está limitada por la supervivencia sino expandida por la creación, y cuanto más abrazas esta verdad, más generosa se vuelve la vida, abriendo puertas que antes parecían cerradas, mostrando caminos que antes no podías ver, revelando posibilidades que antes parecían lejanas, porque nada está fuera de tu alcance cuando ese alcance nace desde dentro. Así avanzas cada día, no como alguien que espera milagros, sino como alguien que los genera a través de su presencia, de su sentir, de su coherencia. Expresas tus deseos no como súplicas sino como declaraciones, caminas no con incertidumbre sino con conciencia, vives no en reacción sino en autoría, y esta autoría se convierte en la corona silenciosa que llevas puesta, invisible para los demás, pero evidente en todo lo que la vida te devuelve. Y mientras sigues adelante, sosteniendo esta comprensión como la base de tu existencia, por fin reconoces la verdad que siempre estuvo llamándote, que la fuerza que buscabas nunca estuvo lejos, nunca fue condicionada, nunca estuvo oculta detrás de complicaciones, siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento en que te volvieras lo suficientemente consciente, lo suficientemente atento, lo suficientemente dispuesto para reclamarla, y ahora que lo hiciste, el resto de tu vida se convierte en la expresión natural de este despertar interior, desplegándose instante tras instante en armonía con el Creador que ahora recuerdas que siempre has sido.